buenas tardes. A ver si ahora podemos continuar con normalidad, que parece que hay problemas de conexión de audio. Creo que ahora ya me pueden escuchar correctamente. Simplemente les decía que bienvenidos de nuevo a este espacio de información, de actualidad, de análisis de lo que ocurre en los mercados financieros y hoy sin duda la mirada puesta en el dato de paro, en el dato de empleo de Estados Unidos. Un dato que ha sido una de cal y una de arena, les decíamos, un dato donde hemos tenido una creación de nóminas brutal de casi 300.000, 275.000, pero a su vez con una tasa de paro que sube hasta el 3,9%, en 2 décimas concretamente. Una tasa de paro que nos está sugiriendo cosas distintas a las que nos sugiere la creación de nóminas no agrícolas, pero ya nos lo decía Alexis Ortega, son datos distintos, son datos de dos fuentes diferentes y aunque quizá aquí la clave de todo puede estar en que simplemente hay algo que no cuadra y hay algo que está ocurriendo en el mercado laboral que no nos están sugiriendo desde los datos que tenemos en la jornada de hoy. Bueno, pues así comenzamos el programa, mirando a los mercados financieros y mirando también, por supuesto, a esos repuntes que estamos viendo en los distintos índices, pero hay que comenzar, bueno, a hablar de otras cuestiones con un análisis más sosegado, como hacemos siempre aquí en Negocios Televisión, en esta sección de Economía Hoy. Bueno, ayer ya saben que Estados Unidos se paralizó durante aproximadamente una hora para escuchar lo que decía su presidente, lo que tenía que decir Joe Biden, que por cierto acudió al Congreso de los Estados Unidos, ya saben, para dar ese habitual discurso del Estado de la Unión. Un discurso que esta vez sabíamos que iba a estar plagado de mensajes políticos, con mucha carga política, desde luego, sabiendo ya, pues bueno, quiénes iban a ser los dos candidatos para las elecciones presidenciales de noviembre, que eran Biden y Trump. Así que Biden tenía mucho en juego también en este discurso del Estado de la Unión. Y el presidente quería desligarse quizá de Donald Trump también en algunas materias importantes, sobre todo para la que es la economía más grande del mundo, y es evidentemente la materia económica. Bueno, Estados Unidos sigue siendo la economía más grande del mundo. Parece que poco a poco China está dejando de ser esa amenaza tan temible económicamente hablando, aunque por supuesto todavía tiene bueno, sigue pisándole los talones a Washington, aún así, aunque esté en desaceleración y Estados Unidos esté también creciendo bastante respecto a sus medias. Hay que recordarlo que es verdad que China está creciendo al 5, Estados Unidos al 3, y estamos diciendo que China está en desaceleración y Estados Unidos está súper bien. Bueno, hay que simplemente ponerlo todo en contexto y en perspectiva. China ha estado creciendo en torno al 8% durante los últimos años, Estados Unidos no. Entonces, simplemente para que lo vean y tengan toda la información, por si acaso decían, bueno, ¿esto qué significa? Que China no esté pisándole los talones y crece más. Bueno, pues ahí lo tienen. Bueno, de todas maneras, Biden tiene mucho en juego de cara al próximo mandato, sin duda. Simplemente porque, bueno, lo que ha hecho hasta ahora para que desde su gobierno puedan decir mensajes como el que van a escuchar ahora de Janet Yellen, bueno, pues ahora lo va a tener que deshacer todo para que los problemas no sean incluso mayores. A veces dicen eso de, no sé si va a ser mejor el remedio que la enfermedad, pues eso habrá que verlo en el caso de Joe Biden. Decíamos, mensajes del gobierno que han sido muy positivos, sugiriendo que la medicina que le ha dado Joe Biden a la economía de Estados Unidos ha funcionado muy bien, pero las medicinas a veces tienen efectos secundarios. Bueno, vamos a recordar lo que decía Yellen fardando de economía. And at the same time, the recession that many forecasters predicted we would need to see to get inflation down, that hasn't materialized. Instead, the American economy continues to grow, and we also have an historically strong labor market. More Americans are working, and unemployment has been below 4% for the longest streak in 50 years. Bueno, pues ahí escuchábamos a Janet Yellen hablar de que Estados Unidos no había entrado en esa recesión tan pronosticada. Y bueno, les decía antes, ¿a qué me estoy refiriendo con esa medicina que puede tener efectos secundarios? Bueno, pues básicamente el hecho de que Joe Biden ha conseguido, como dice Yellen, que esa recesión tan pronosticada nunca llegue realmente, e incluso el propio Jerome Powell, el propio presidente de la Fed, decía estos días que la recesión ni estaba ni se la esperaba. There's no evidence or no reason to think that the U.S. economy is in some kind of short-term risk of falling into recession. Having said that, though, there's always a possibility, a meaningful possibility that an economy will fall into recession. I don't think that possibility, though, is elevated at the current time.
Claro, ¿cómo lo ha conseguido todo esto Joe Biden? Pues básicamente gracias al gráfico que van a ver ustedes enseguida en pantalla. Biden ha disparado la deuda de Estados Unidos hasta un nuevo máximo histórico, suspendiendo el techo de deuda, consiguiendo así que gracias al fuerte gasto que ha hecho la administración, la economía haya ido viento en popa y que ahora esté creciendo, como les decía, ese 3% en 2023, incluso cuando casi todo el mercado estaba pronosticando una recesión para Estados Unidos. Pero hay que decir una cosa, hay efectos colaterales, hay efectos secundarios de determinados fármacos y esto no ha dejado de ser un remedio, una medicina para la economía estadounidense. Bueno, ¿de qué efectos colaterales a qué efectos colaterales me estoy refiriendo? Bueno, pues que a toda esa deuda que ha emitido el gobierno de Joe Biden para poder financiar ese gasto fiscal, que es el culpable o el responsable de que la economía vaya tan bien, bueno, a toda esa deuda lógicamente. Y no puede ser que el déficit en 2023 haya alcanzado los 1,7 billones de dólares, un déficit superior al tamaño de la economía española, por ejemplo. Vamos a ver el gráfico enseguida para que vean ustedes también ese movimiento que ha tenido el déficit de Estados Unidos en los últimos años. De hecho, fíjense que desde 1980, quitando el momento de la pandemia, nunca hemos visto un déficit tan alto como el que tenemos ahora mismo. Y claro, ustedes dirán, bueno, a lo mejor todavía tenemos algo de efecto de la pandemia. Bueno, han pasado 4 años ya. No sé yo si todavía el gasto del gobierno se debe a que el gobierno esté intentando salir de una recesión por culpa de la pandemia, cuando han pasado 4 años del confinamiento que duró unos meses. Bueno, ahí les dejo un poco también esa reflexión. A eso súmenle también que los tipos han subido, que emitir deuda en estos últimos años ha sido casi como pegarse un tiro en el pie, básicamente. Así que si Biden quiere ser reelegido y que todo lo que ha hecho para poder decir que ahora Estados Unidos crece al 3% no le explote en la cara, ahora Biden va a tener que solucionar los efectos secundarios de la medicina que le suministró a su economía. Bueno, ¿cómo se soluciona un problema de deuda, de déficit como el que tenemos en Estados Unidos? Bueno, cada uno tiene sus propias soluciones, ¿no? Y aquí sobre todo depende de qué lado político estemos hablando. Bueno, pues del lado de Biden, o al menos la solución del actual presidente estadounidense es, o al menos eso piensa, disparar los ingresos de los estados. Bueno, del estado en este caso. Claro, una de las pocas maneras en las que puede conseguir esto un gobierno es subiendo los impuestos. Algo que generalmente no gusta a la población. Bueno, la única manera en la que eso se consigue, como decía, es subiendo impuestos, y eso parece ser lo que quiere hacer Joe Biden, pero eso sí, no subírselos a todo el mundo. Quiere subírselos a los ricos y a las empresas grandes. It's my goal to cut the federal deficit another $3 trillion by making big corporations and very wealthy finally beginning to pay their fair share. Look, I'm a capitalist. If you want to make or can make $1 million or millions of bucks, that's great. Just pay your fair share in taxes. A fair tax code is how we invest things to make this country great. Healthcare, education, defense, and so much more. But here's the deal. The last administration enacted a $2 trillion tax cut, overwhelmingly benefit the top 1%, the very wealthy and the biggest corporations, and exploded the federal deficit. They added more to the national debt than any presidential term in American history. Check the numbers. Folks at home, does anybody really think the tax code is fair? No. Do you really think the wealthy and big corporations need another $2 trillion tax break? No. I sure don't. I'm going to keep fighting like hell to make it fair. Under my plan, nobody earning less than $400,000 a year will pay an additional penny in federal taxes. Nobody, not one penny. And they haven't yet. In fact, bueno, pues ahí escuchábamos a Biden prometer básicamente que va a subir impuestos y que lo va a hacer a los estadounidenses más ricos y a las grandes empresas. Planes que, por cierto, anunció en ese discurso del Estado de la Unión para aumentar impuestos mínimos corporativos y para recortar algunas deducciones para el pago de ejecutivos y aviones corporativos. Bueno, era básicamente una manera de anticipar también los pasos que iban a formar parte de la propuesta del presupuesto fiscal 2025, que, por cierto, se presenta la semana que viene.
una propuesta con la que Biden, que de hecho lo decía en ese fragmento justo al principio, quiere reducir el déficit, atención, en 3 billones, pero en 10 años. Que también les digo, 3 billones en 10 años, cuando el déficit solo en un año, en 2023, ha sido de 1,7 billones, pues en un año el déficit aumenta, lo mismo que en 10 años quiere reducirlo a Biden. Simplemente les dejo ahí también estas cifras y estas comparaciones. Bueno, lo que ha dicho Biden es que propone un impuesto mínimo para los multimillonarios del 25% y dice que eso recaudaría 500.000 millones de dólares a lo largo de los próximos 10 años. Claro, 500.000 millones en 10 años son 50.000 millones cada año, quitándole un cero, vaya. Claro, insisto, en un año el déficit que se ha generado es de 1,7 billones, así que realmente, ¿qué importan ahí 50.000 millones cada año? Por estas medidas que está diciendo ahora Joe Biden. Bueno, Biden también apuntó a las empresas, por cierto, concretamente a una subida en el impuesto de sociedades hasta el 28%. Decía que en 2020, 55 de las mayores empresas en Estados Unidos habían generado 40.000 millones de dólares, pero que habían pagado cero en impuesto de sociedades, cero habiendo generado 40.000 millones. Bueno, vamos a intentar exponerles también a ustedes los máximos datos posibles, también para entender bien cuál es la realidad estadounidense, porque al final solo lo estamos conociendo de parte de un lado, que es de parte del lado estadounidense, del gobierno concretamente. Bueno, según datos de la OCDE, el trabajador estadounidense paga de media una tasa impositiva del 25%, o al menos así fue en 2022. Una investigación de la Casa Blanca dice que las personas más ricas han pagado alrededor del 8% en tasa impositiva entre 2010 y 2018. 8% frente al 25% de un trabajador promedio en Estados Unidos. Pero claro, insisto en que el 8% que pagan los ricos según la Casa Blanca es una investigación del gobierno. Así que quizás se puede coger con pinzas. Luego hay organizaciones claramente contrarias al gobierno, como es el caso de Cato Institute, que dicen que, claro, esto contrasta con datos que también dan desde el Ejecutivo, pero desde otras instituciones. Por ejemplo, datos del Tesoro, datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la CBO, datos del Servicio de Impuestos Internos y el Comité Conjunto de Impuestos. Dice que todas esas fuentes oficiales descubren que las tasas impositivas para aquellas personas que tienen ingresos más altos son mucho más altas que las tasas impositivas para las personas de ingresos bajos o de ingresos medios. Bueno, voy a ponerles en pantalla esos gráficos para que lo vean ustedes también. Datos que han sido recopilados por ese Cato Institute. Bueno, en el primer gráfico que estamos viendo ahora mismo en pantalla, ustedes están viendo las estimaciones del Tesoro para 2024 por decil de ingresos y el 1% superior. Bueno, las tasas impositivas son todos los impuestos federales, los ingresos, nómina, impuestos especiales y otros, divididos por los ingresos familiares. Bueno, ahí lo que podemos ver es que el 1% superior paga una tasa media del 31,5%, o lo va a hacer este año, en comparación con el 10% aproximadamente que estaría de media y alrededor del 0%, por cierto, en la parte más baja del poder adquisitivo dentro de la población estadounidense. Luego hay otro gráfico, que vamos a ver si podemos ponérselo también en pantalla ahora, que nos muestra las estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso para los quintiles de ingresos bajos, medios y altos y para el llamado 1%. Bueno, las tasas impositivas, aquí nos dice que de media para el 1% más rico ha rondado el 30% durante 4 décadas. Así que, claro, esto ya saben que siempre depende, ¿no?, de a quién consultemos y de qué nos digan, ¿no?, los datos. Pero aquí podemos ver que quizá no se paga tampoco por parte del 1%. Pero bueno, yo simplemente les dejo los datos y ustedes ya saquen sus reflexiones. Bueno, vamos rápidamente a otros asuntos. Esta semana ya saben que ha sido clave de nuevo en China. El gigante asiático ha reunido al gobierno para poner en marcha las nuevas previsiones. Y bueno, al igual que el año pasado, lo que dicen ahora desde el gobierno es que quieren crecer en torno al 5%. Parece que no le dan mucha importancia a la desaceleración evidente, pero tampoco a la crisis inmobiliaria china, que en gran parte está siendo responsable, ¿no?, de lo que le está pasando a la economía, que es esa desaceleración. Bueno, los expertos creen que sí, que a China concretamente, sí le va a pasar factura esa desaceleración económica. En concreto, quienes lo dicen no son cualquiera. En este caso, es S&P Global, que es una de las mayores agencias de calificación crediticia del mundo.
Bueno, ha dicho que la calificación, el rating de China, podría bajar si su recuperación económica sigue siendo débil o está impulsada en gran medida por un amplio estímulo. Solo les recuerdo que la última vez que S&P Global rebajó la calificación de China fue en 2017. Pero es verdad que ya en diciembre del año pasado, Moody's, otra de las grandes agencias, ya le puso una advertencia a Pekín, una advertencia, por cierto, de rebaja, diciendo que había preocupaciones de que China tuviera que rescatar a más gobiernos locales debido a la caída del mercado inmobiliario en el país asiático. Uno de sus analistas, Eng Tang, concretamente, decía que es necesario disipar el pesimismo que hay sobre China para que la economía se recupere y las presiones fiscales se alineen, una mejora que actualmente se tiene en cuenta en la calificación crediticia, que está concretamente en modo estable, y en A+, por parte de S&P. Si esta mejora se pospone, dicen desde S&P, se pospone un poco más en el futuro de lo que se piensa actualmente, es decir, dentro de 1 o 2 años, pues es posible que la agencia tenga que reflejar esa opinión en su calificación crediticia. Claro, la gran clave, aquí es cómo se puede leer esto también en la situación económica actual, el hecho de que, bueno, pues a China se le vaya a rebajar la calificación crediticia o haya miedo de que eso realmente pueda ocurrir, porque ya saben que estamos en una situación donde Estados Unidos ya se ha enfrentado en los últimos meses precisamente a una rebaja de rating por parte ya de prácticamente todas las grandes instituciones y organizaciones de calificación crediticia, que ya nadie le da un AAA. Bueno, ya saben lo que eso significa. Una rebaja de rating significa menos confianza, menos probabilidad, por lo tanto, de que se emita deuda a unos tipos atractivos para el emisor. Y si los tipos no son atractivos, ya saben también lo que significa, que los gobiernos van a tener que pagar más dinero para devolver esa deuda. Y eso al final también se acaba traduciendo en una repercusión en el estado de la economía, porque ese dinero que se podría destinar a invertirlo, a gastarlo en la economía, en la actividad económica, en impulsar la actividad, se acaba destinando a pagar a unos inversores, a pagarles más. ¿Por qué? Pues porque simplemente no confían tanto en nosotros, en que les vayamos a devolver el dinero. Y además, muchos de esos inversores no son ni chinos, son extranjeros. Así que el dinero ni siquiera va a parar a China. Por eso es tan importante que a un país, a un estado, se le pueda rebajar la calificación de rating, porque eso puede tener un impacto contante y sonante en las cuentas, en las arcas públicas y en la economía de un país. Y ojo que China está ahora mismo en una situación clara de desaceleración, por mucho que crezca más de un 5%. Bueno, y por último, después de la tempestad llega la calma, o eso dice el dicho, ¿no? Y parece que para Grifols lo que ha llegado por el momento es al menos un respiro. La compañía ha anunciado hoy que ya cuenta con el informe de auditoría de KPMG para publicar sus cuentas anuales de 2023. Ahí están viendo, de hecho, el movimiento de la compañía en el día de hoy, que está disparada totalmente. Hoy la empresa lo que ha hecho es comunicar que el auditor ya ha firmado las cuentas finalmente sin salvedades. El pasado 29 de febrero, ya saben que Grifols publicó sus resultados de 2023, pero sin el informe del auditor ni la firma de uno de sus consejeros. Bueno, ahora lo que está diciendo la empresa es que ya cuenta con la firma del auditor y que el informe de que aún es KPMG, pero para el siguiente ejercicio va a pasar a ser Deloitte, no presenta ninguna salvedad. Eso sí, introduce un párrafo de énfasis en el que alerta de la investigación que ya está abierta por parte de la CNMV sobre la compañía. Y dice que la empresa afirmaba que la empresa había inflado artificialmente su EBITDA y reducido la deuda para maquillar sus cuentas. Ya saben que eso fue una de las cosas que decía Gotham City Research. Bueno, la compañía, eso sí, lo que hace es reformular sus cuentas. Atención, unas cuentas que se publicaron hace apenas una semana. Bueno, sí, un poquito más de una semana. Y dice que las reformula por el cómputo de una sociedad conjunta con su socio en Estados Unidos, Inmutec. Un ajuste que, dice la compañía, no tiene impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias ni en las métricas como la ratio de apalancamiento o el flujo de caja. Dice que supone incrementar el activo de la compañía en 115 millones. Casi que sería positivo, ¿no? Y dice que recorta su patrimonio neto en 39 millones, hasta los 7.972, y que eleva el pasivo no corriente, donde se suele incluir, por cierto, la deuda financiera, en 108 millones. Así que hoy, Grifols, con esas cuentas reformuladas, con esa auditoría, ese visto bueno de la auditoría para esas cuentas que generó ese pánico en bolsa hace tan solo una semana, un poquito más. Hoy es protagonista y preguntaremos a los analistas por ello.